Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo que son el método de las ondas de propagación. En principio ustedes ya han utilizado este método antes, en su curso de Física 2 es lo más seguro, pero ahora vamos a darle un aspecto formal y ampliar un poco el conocimiento que ustedes a lo mejor ya tenían. Como bien están viendo aquí, estamos hablando de ondas. Por lo tanto, nosotros vamos a resolver el problema de onda. Vamos a tener el siguiente problema. Dado una ecuación de onda, UTT, igual a A al cuadrado, segunda derivada de U con respecto a X. Esto, cuando el X está entre el menos infinito y el más infinito. Es decir, no tenemos como tal condiciones de frontera. U en x, 0 es igual a f de x y el u de t, es decir, la primera derivada de u con respecto a t, evaluado también en t igual a 0, va a ser igual a un g de x. Tenemos este problema de contorno. Aquí nosotros tenemos que estas dos condiciones iniciales son cuando el x está desde menos infinito hasta el más infinito. Entonces lo que tenemos acá es un problema de Cauchy. Tenemos un problema de Cauchy. Nosotros podemos decir de que este problema se da en el semiplano superior, por ejemplo acá. Nosotros tenemos esto. Entonces este es el eje X, este es el eje T, y nuestra solución a este problema nosotros la vamos a buscar en esta región. ¿Está claro? En esta región, que es el semiplano superior. En este semiplano superior nosotros vamos a tener que se cumple lo siguiente, y lo vamos a dibujar de esta forma, con un cuadrado de u igual a 0. Jóvenes, aquí el cuadrado se le conoce como operador de D'Alembert. Entonces el cuadrado de u es igual a la segunda derivada de u con respecto al tiempo menos a al cuadrado. Normalmente esa a está asociada con una velocidad, ustedes lo saben, de propagación de la onda, y nabla al cuadrado de u. En nuestro caso este nabla solamente es la segunda derivada con respecto a x porque estamos trabajando unidimensionalmente. Entonces vamos a buscar la solución de este problema en este semiplano superior. Entonces tenemos el movimiento de una onda, una vibración, está bien, por ejemplo en una cuerda infinita. Entonces este problema lo hemos resuelto clases anteriores utilizando la transformada de Laplace, de Fourier. Entonces nosotros sabemos que la solución del problema dado es que la función u que nos da las oscilaciones de una cuerda infinita que tiene estas condiciones iniciales es igual a f de x menos a t más f de x menos o x más a t, disculpen, dividido esto sobre 2 más 1 dividido sobre 2 veces a, la integral de x desde x menos a t hasta x más a t de g de un psi de xi. Si se acuerdan de esta expresión, los jóvenes la hallamos utilizando la transformada de Fourier, justamente para resolver este problema. Entonces ya tenemos este problema. Esto nosotros podemos colocarlo así, de la siguiente manera.
podemos reescribirlo de la siguiente manera, como un u de x, t. Esta primera parte se escribe exactamente igual, x menos at más f de x más at dividido sobre 2. Y aquí vamos a tener 1, más 1 sobre 2 veces a, y vamos a tener lo siguiente, un g de x más at menos g de x menos at, donde esta nueva función g de psi es tal que su derivada nos da la función g minúscula de psi. Es decir, esta función es la antiderivada de esta función. Cuando evaluamos la integral definida, obtenemos esto. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto que acabo de escribir? No hay preguntas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? A ver, déjenme hacer un poquito de espacio. Disculpen. Entonces, lo que nosotros aquí tenemos es lo siguiente, jóvenes. Un poco de interpretación bastante básica, bastante elemental. Ustedes ya la conocen en principio, porque vuelvo a repetir, ya lo han trabajado anteriormente en su curso de física 2. Aquí tenemos u y aquí tenemos nosotros, digamos, x. Entonces vamos a colocar algunas medidas, digamos, esto va a ser el 1, 2, 3 y así sucesivamente, 4. De la misma forma, nosotros tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, lo que aquí está sucediendo es que nosotros tenemos una onda aquí que es igual a 1/2 de f de x menos at. Esta onda, a ver, disculpen, no, aquí tenemos x más at. Esta es una onda que se propaga, o sea, viene a partir de aquí y se propaga en este sentido, es decir, está avanzando hacia el sentido negativo de las x. Para el otro lado, nosotros tenemos otra onda que se propaga y tenemos una onda que es el f, 1/2 de f de x menos at. Entonces, nosotros tenemos que aquí tenemos la semisuma de estas dos ondas. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una intersección de estas dos. Olvidémonos temporalmente de estas. Entonces, aquí estas dos ondas se van a superponer. Y la superposición de estas dos ondas nos van a dar, digamos, una onda por acá, donde esta onda es nuestra función f de x. Acá, en este punto, este es f de x. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. En cada punto se va a intersectar. Bien, para que quede eso un poco más claro, veamos lo siguiente.
vamos a tomar nosotros un plano. Vamos a tomar el plano XT, simplemente un cuadrante. Tenemos de que este es T y este es X. Entonces vamos a trazar lo siguiente. En primer lugar, vamos a tomar un punto arbitrario, un punto cualquiera de este plano. Digamos acá, este punto. Este punto, vamos a decir que tiene coordenadas x0, t0. ¿Está bien? Entonces, vamos a trazar dos rectas. Vamos a trazar dos rectas. Una recta va a ser la siguiente. Esa va a ser una recta. ¿Está bien? De tal forma que esta va a ser la recta. A ver, aquí tenemos sí, x menos at igual a x sub 0 menos a t sub 0. Entonces nosotros tenemos esta recta que pasa por este punto y está dada por esta ecuación. Eso significa lo siguiente. Este punto que está acá, es el punto que tiene coordenadas en x sub 0 menos at sub 0, coma 0, porque no tiene altura en el eje t. De la misma forma vamos nosotros a tener una recta en esta dirección, con las mismas características. ¿Qué significa? Que aquí vamos a tener la recta x más at igual a un x sub 0 más a t sub 0. Entonces, si decimos que el t es igual a 0, el x es igual a este valor. Entonces, de forma análoga como lo tenemos acá, aquí tenemos este punto, es el punto x sub 0 más a t sub 0, 0. Entonces nosotros tenemos esas dos rectas. ¿Está claro? Tenemos esas dos rectas. Creo que lo he dibujado un poco mal. Sí, voy a corregirlo simplemente porque es conveniente que esté claro esto. Realmente esta recta está acá, en este punto. Bien, y este punto se mueve acá. Ya, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, hemos dibujado esas dos rectas. Estas dos rectas que tenemos acá se denominan características o rectas características. Vamos a poner mejor rectas características de la ecuación de onda. ¿Qué ecuación de onda? Segunda derivada de u con respecto al tiempo es igual a al cuadrado, segunda derivada de u con respecto a la posición. Entonces, nosotros vamos a tener que la solución de esta ecuación en este punto x sub 0, t sub 0, se puede interpretar como el valor medio que toma la función f de x, ¿está bien?, evaluada en estos dos puntos. No sé si esa afirmación está clara.
Vamos a escribirla mejor. La solución u de x, t en el punto x sub 0, t sub 0 se puede interpretar como el valor medio de la función f de x evaluada en los puntos donde estas rectas características se intersectan con el eje x, es decir, x1 igual a x sub 0 menos a t sub 0 y x2 igual a un x sub 0 más a t sub 0. Y eso más la integral dividida, en todo caso aquí vamos a ponerlo mejor de frente, más la integral de la velocidad inicial g de x evaluada en los límites de x1 a x2 y esto dividido sobre 2 veces a. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Fíjense, es el valor medio de esa función evaluada en esos dos puntos, más 1 sobre 2 veces a la integral entre esos dos puntos, de la velocidad inicial, porque esta es la velocidad inicial. Entonces, esa es la interpretación geométrica que nosotros tenemos de esta expresión. Aquí vamos a ver una observación. Si el problema no es homogéneo, a ver, si la ecuación, jóvenes, la ecuación no es homogénea y las condiciones iniciales son homogéneas, nosotros tenemos la solución de la siguiente forma. A ver, antes del obtenemos, ¿eso qué significa? Voy a escribir, si tenemos esta situación, UTT igual a al cuadrado U x más una función de x, t. X está entre menos infinito y el más infinito, el t es mayor que 0. Tenemos u x, 0 igual a 0. La derivada de u con respecto a t evaluado en 0 también es igual a 0. Entonces, si obtenemos estos,
utilizando el método de Duhamel que hemos visto antes, se obtiene la siguiente solución. U de x, t es igual a 1 sobre 2 veces a, la integral desde 0 hasta t, de tau, integral desde x hasta x menos a por t menos tau, x más a t menos tau, f de un psi, tau, de psi. Entonces, utilizando el método de Duhamel, nosotros, en el caso no homogéneo, vamos a poder obtener esto. Veamos un ejemplo de la aplicación de este método de las ondas de propagación. Hasta ahora no hemos hecho nada, simplemente tenemos que la solución de este problema es este, y en todo caso la solución de este problema es esto que está acá. Ejemplo. Por una cuerda infinita se propaga la onda, la siguiente onda, phi de x menos a por t. Entonces, lo que nos piden es lo siguiente, tomando esta onda como perturbación inicial, de la cuerda en el instante t igual a 0, lo que nos piden es hallar el estado de la cuerda en un instante t mayor que 0. Y en el ejemplo está bastante claro. Nos están pidiendo o nos están diciendo inicialmente lo siguiente, de que el u de x, 0 es igual a este phi de x, el ut x, 0 es igual a menos a phi prima en x, 0 o simplemente en x, disculpen. Jóvenes, ¿por qué en x? Porque estoy evaluando en t igual a 0. Entonces el t igual a 0 tengo solamente la función y su derivada. Esto cuando el x está entre menos infinito y más infinito. Estas son nuestras condiciones iniciales. Por lo tanto, el problema que tenemos que resolver es que la segunda derivada de u con respecto al tiempo es igual a al cuadrado u con segunda derivada con respecto a x menos infinito x más infinito, porque es la ecuación de una cuerda t mayor que 0, y aquí tenemos u de x, 0 igual a phi de x, ut de x, 0 igual a phi prima de x. Me faltó el menos a. Menos a. Esto también cuando el x está entre menos infinito y más infinito. Bien, ese es el problema a solucionar. Ese es el problema a solucionar. Lo que hacemos ahora es lo siguiente. Por si acaso me olvidé de mencionarles, esta se le conoce como fórmula de D'Alembert. Creo que lo había mencionado cuando la hallamos usando las transformadas de Fourier.
Este es de Alembert. Ese es el nombre. Entonces, la solución se halla utilizando la fórmula de D'Alembert, que es lo que tenemos: u x, t es igual a phi de x menos a t más phi de x más a t, esto dividido sobre 2 más 1 sobre 2 veces a, la integral desde x menos a t hasta x más a t de la función g, que en este caso es menos a phi prima de psi de psi. Esto, jóvenes, va a ser igual a phi de x menos a t más phi de x más a t dividido sobre 2. Aquí nosotros vamos a tener el a sale, con este a se elimina y tenemos menos un medio. Al momento que nosotros integramos phi, su integral simplemente nos da phi evaluado en x más a t más phi evaluado en x menos a t. Bien, jóvenes, aquí está claro de que esto, en todo caso, me olvidé, aquí es menos. Eso es menos. Entonces, nosotros vamos a tener que estos se van a eliminar y lo único que nos va a quedar es phi x menos a por t. ¿Quedó entendido, jóvenes? Es evidente, si esta es la perturbación inicial de la cuerda y no hay otra perturbación, no estamos considerando amortiguación ni nada por el estilo, en cualquier instante posterior del tiempo va a seguir estando esta misma onda. Va a estar esa misma onda. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor, creo que quedó claro. Muy bien. Bueno, este ejemplo es evidente. Veamos un segundo ejemplo. Ejemplo 2. A ver, halle las oscilaciones de una cuerda semi-infinita cargada, descrita por el siguiente problema. Es decir, estas ecuaciones corresponden a una cuerda cargada. ¿Qué es una cuerda cargada? Tengo una cuerda y en algunos puntos les estoy poniendo cargas, ¿está claro? ¿Cómo llegamos a esta ecuación? Es cuestión de analizarlo. Ahora solamente nos interesa solucionarlo. Normalmente esas cargas lo que nos generan son oscilaciones adicionales y en este caso nos está representando una parte no homogénea que es igual a menos 6. Esto para t mayor que 0 y para x mayor que 0. ¿Por qué nos dicen que es semi-infinita? Vamos a tener la condición siguiente. U de x, 0 es igual a menos x cuadrado y la derivada de u con respecto a t evaluado en t igual a 0 es igual a 0. Esto para cualquier x mayor o igual que 0. Luego, en este caso tenemos la siguiente condición de contorno. ut 0, t más 2 veces ux
en 0, t es igual a menos 4 veces t. Esto para t mayor o igual que 0. Vamos a decir de que ese es el problema. ¿Está bien? Ese es el problema. ¿Cómo interpretamos ese problema? Vamos a ver, tenemos, este es el x, este va a ser el t, x. Y lo que nos están diciendo, nuestra ecuación, la que tenemos que resolver, es de que este operador de D'Alembert, evaluado en u, es igual a menos 6. ¿Está bien? Ese es el problema a resolver. Aquí queda, o es necesario mencionar lo siguiente. Tenemos dos fronteras, realmente tenemos esta frontera que está acá y tenemos esta frontera que está acá. Tenemos esas dos fronteras. La frontera de abajo es cuando el t igual a 0. ¿Está bien? Cuando el t es igual a 0, tenemos de que el u, aquí el u es igual a menos x al cuadrado. Es lo que nos está diciendo esta condición. Y tenemos la condición acá, cuando el x es igual a 0. Cuando el x es igual a 0, a ver, voy a ver si esto puede quedar así. Tenemos u de t más 2 veces u de x. Esto es igual a menos 4 veces t. Entonces, listo. Esto es aquí así. Ya, ahí nomás queda. Bien, entonces nosotros tenemos esta frontera delimitada por esta condición y esta frontera que es una condición inicial delimitada por esta condición. Bien, entonces, ¿cómo aplicamos la solución anterior? No podemos directamente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, este es un problema semi-infinito y la solución anterior está diseñada o pensada para un problema, una cuerda infinita. No es aplicable. ¿Está bien? No es aplicable. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero tenemos de que es una solución no homogénea. Vamos a convertirlo en una solución, en un problema homogéneo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos posibles problemas. Uno, el problema homogéneo con condiciones no homogéneas, o tenemos el problema no homogéneo con condiciones homogéneas. En este caso podemos utilizar esta solución y en este caso podemos utilizar esta solución. No tenemos ninguna de las dos. Tenemos, en este caso, el problema no homogéneo con condiciones no homogéneas. Significa una doble dificultad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reducir esto a un problema homogéneo. Entonces, para eso, hacemos lo siguiente. A ver, pasemos, o vamos a ver, llevemos el problema a un problema homogéneo. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos nosotros encontrar alguna función que al momento que nosotros le aplicamos estas condiciones nos da este menos 6 para poder eliminarlo. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Solucionamos el siguiente problema. t igual a x menos 6, es decir, la ecuación original, ¿está bien? Sin condiciones.
Es decir, sin las condiciones iniciales ni las condiciones de frontera. Entonces, vamos a considerar que la solución, ¿está bien? Que la solución particular es la siguiente. Es una función U1, le vamos a llamar U1, pero esta función U1 tiene la particularidad que es una función solamente de X. Solamente de X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazamos acá. Si reemplazamos en esta ecuación, nosotros vamos a tener lo siguiente. Como es función solo de X, esto se hace igual a 0 y vamos a tener que la segunda derivada de esta U1 con respecto a X es igual a 6. De aquí nosotros tenemos que el U1 de X es igual a 3X al cuadrado. Ahora pasamos a la siguiente función. Pasamos a la siguiente función. Vamos a decir que tenemos un b de x, t, que es igual al u de x, t, menos el u1 de x, menos esta solución que hemos hallado. Entonces, si nosotros reemplazamos acá, queda claro, aquí lo voy a hacer rápidamente, tenemos que b de t es igual a u t por t, bxx es igual a uxx más el u1xx. Entonces, esto es igual a uxx y el u1xx es igual a 6 más 6. Entonces, si nosotros reemplazamos, nos vamos a dar cuenta que b satisface la ecuación b de t es igual a al cuadrado bxx. Entonces, de esta forma es que nosotros hemos eliminado la parte no homogénea. ¿Está claro? Entonces, para x o para b, nosotros tenemos el siguiente problema. Ahora, la segunda derivada de b con respecto al tiempo es igual a, en este caso, a la derivada de b con respecto a x. Esto para x mayor que 0, t mayor que 0. Tenemos que bx0 es igual a menos 2x al cuadrado. Y tenemos de que bt en 0, t más 2bx en 0, t es igual a menos 4t. Jóvenes, por favor, ustedes pueden comprobar este resultado. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Profesor, sí, dígame. ¿Por qué escogió específicamente que esté en función del x la respuesta del u, cuando puso el u1 en vez de, por ejemplo, no sé, el tiempo? Ya, en primer lugar, eso va a depender del tipo de función que es esto, ¿está claro? Entonces, si esto fuese una función de x, es conveniente que lo ponga como un u de x para eliminar este término, porque no me ayuda. Si esto estuviese en función de t, del tiempo, pondría u de t, para eliminar esta parte que no me ayuda. ¿Está bien? Eso simplemente por simplicidad. Ahora, si esto es constante, no puedo ponerlo constante porque se me van estos dos y no me ayuda en nada. Entonces, yo puedo ponerlo que es función de t, o puedo ponerlo que es función de x.
En el caso que sea función de x, voy a encontrar de nuevo que u1 de x es igual, o 1 de t es igual a 3t al cuadrado, la misma expresión. Y voy a poner aquí u de t. Ahora, en este caso, nos va a cambiar las soluciones aquí, pero en esencia puedo elegir cualquiera, pero con esa, sí, claro, a lo mucho cambia el signo, ¿no? a lo mucho cambia el signo, cambia alguna relación. Si en vez de escoger que depende de x, depende de t, no me conviene escoger que depende de x y de t, porque hallar la función me va a ser muy complicado. Claro, sería como intentar resolver la ecuación original. Así es, no tiene sentido. Bueno, ya está bien. O sea, les dejo como ejercicio, en todo caso, que ustedes apliquen la otra parte, que lo hallen en función de t, para ver qué es lo que se obtiene en ese caso. O si se puede aplicar igual. Muchos de estos métodos, jóvenes, tengan en cuenta que no existen reglas generales o genéricas, pero la experiencia nos lleva a ver de que si hay cierto tipo de expresión, cierto tipo de solución, es conveniente hacerlo de una o de otra forma. Por lo general se suele escoger en estos que depende de x, está claro, eso es por lo general, pero no es una regla única. Bien, entonces tenemos nosotros esta expresión o ese problema. Entonces, aquí nosotros ya podemos decir de que el problema se resuelve utilizando al menos para cierta parte, la fórmula de D'Alembert. Bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a escribirlo de la siguiente forma. Tenemos x y tenemos t. Voy a escoger un punto arbitrario. Lo escogemos por acá. X, t. Y vamos a escoger o trazar nuestras rectas. Disculpen. Vamos a trazar nuestras rectas. Esta es una y esta es la otra. Entonces trazamos y vamos a tener, jóvenes, acuérdense que era x0 menos el a, que en este caso es simplemente 0, t sub 0 es igual a x menos t, y la otra era con más. Jóvenes, x sub 0, t sub 0 son en principio valores constantes, valores conocidos. Así que nosotros vamos a escribirle esto de la siguiente forma. Un C1 es igual a x menos t, y vamos a escribir aquí un C2 es igual a x más t. Eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos. Significa que este punto es un C1 y este punto es un C2 cuando t es igual a 0. Bien, entonces nosotros, a ver, voy a traer la fórmula de D'Alembert de nuevo por acá, para que quede más o menos, disculpen. Ya, esto voy a llevarlo, después lo corregimos. Bien, esto, a ver, voy a separar lo que no nos interesa. Esto no nos interesa, esto tampoco. Digamos que esta es la fórmula que nosotros tenemos. Entonces, tenemos estas condiciones. Ahora, no podemos, podemos aplicarlo esto siempre y cuando tengamos la recta. ¿Está bien? Entonces, aquí voy a trazar una recta auxiliar más. Esta que va por acá.
esa recta, jóvenes, es la recta t igual a x. ¿Por qué t igual a x? Porque la a es igual a 1. ¿Está claro? Porque la a es igual a 1. Aquí tengo una zona donde el t es mayor que el x, y aquí tengo una zona donde el t es menor que el x. Entonces, ¿por qué se hace esto? Para poder ver, si es que esta línea no cruza esto, entonces puedo aplicar la fórmula de D'Alembert. Entonces, la solución para los valores de t que son menores que x se hallan usando la fórmula de D'Alembert. ¿Está claro? Puedo usarlo acá. Después analizamos qué es lo que pasa en la otra región. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto de que va a ser? En primer lugar, nuestro f de x, en este caso, nuestro f de x es el valor que toma, esto es igual a menos 2x al cuadrado. Un momentito. Está bien acá. Y el g de x a ver, aquí bien, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Entonces, nosotros vamos a tener que nuestra b de x, t, un momento, jóvenes, quiero confirmar lo siguiente. Ya. Entonces, simplemente voy a tomar esta parte que está acá. No tengo una condición inicial clara, porque esta no es como si una condición inicial, sino esta es nuestra condición en este extremo. ¿Está claro? Es nuestra condición de frontera. No tengo una velocidad inicial, así que solamente tengo esto. Por lo tanto, va a ser igual a menos 2 y tengo x menos t al cuadrado menos 2x más t al cuadrado. Aquí nosotros vamos a tener el x al cuadrado se va a ir, o aquí se van a ir los productos mixtos, y vamos a tener menos 4x cuadrado más t al cuadrado. Esa es la solución en esta región. ¿Está claro? Esa es la solución en esta región. 2 y 2, 4, sí. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe, Sí, dígame. Disculpe, yo iba a preguntar algo, no entiendo muy bien exactamente, o sea, el por qué estamos dejando el g y el g de x más at menos el otro g de x menos at. Porque no tenemos el siguiente dato, b de t en x, 0. Esto es nuestro g de x. Claro. No tenemos ese dato. O sea, conforme al dato que, digamos, me dé el ejercicio, yo puedo ver si voy a usar o deshacerme de, bueno, pues el g en este caso, ¿no? Así es. Ah, ya, pero todavía no hemos acabado el problema. Nos falta analizar qué es lo que pasa acá. Ahí es donde va a aparecer esta condición y otras relaciones más. Ya, profesor, gracias. A ver, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Yo sí tengo un pequeño problema. Que aquí he usado este f de x, lo he reemplazado, pero me olvidé dividirlo entre 2.
Significa que aquí tengo simplemente menos 2. ¿Está bien? Y hay un tema que estaba revisando. Y aquí este signo no es menos. Es simplemente más x al cuadrado. Porque si no, aquí no sale este menos 2. X al cuadrado. Aquí me equivoqué al copiar el resultado inicial. Bien. Entonces, nosotros tenemos esto. Ahora sí. Ahora tenemos que hallar la solución en esta región. ¿Está bien? En esta región. La solución en la región t mayor que x la buscamos de la siguiente forma. Es una onda. Entonces, si es una onda, nosotros vamos a decir lo siguiente. B de x, t va a ser igual a una función de x más t más una función de x menos t. ¿Por qué estos argumentos? Porque estos argumentos vienen de la ecuación. ¿Está claro? Vienen de la ecuación. Aquí tengo 1. La velocidad es 1, por eso es x más at y x menos at. Estas funciones f y g son las que tenemos que hallar. ¿Cómo vamos a hallar esas funciones? Bien, para eso, esto ya no nos sirve ahorita, ya lo usamos. Las funciones f de x y g de x las hallamos de dos condiciones. Una, usando la continuidad de la solución en la recta x igual a t. ¿Está bien? En x igual a t, la solución tiene que ser continua. ¿Está claro? Entonces, la solución que yo hay acá, es decir, esta, tiene que ser igual a la solución acá, es decir, esta, cuando el x es igual al t. Y de la condición de frontera. La condición de frontera es la condición acá, en esta región. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, tomemos t igual a x. Para t igual a x, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos esto evaluado en t igual a x, significa f de 2 veces t más g de 0, t más t 2t, t menos t 0. Esto debe ser igual cuando x es igual a t, a menos, y aquí tenemos 2, y aquí vamos a tener 2t al cuadrado menos 4t al cuadrado. Eso es lo que tenemos. Entonces, de aquí, nosotros podemos decir lo siguiente, de que este f de t es igual a menos t al cuadrado menos g evaluado en 0. Jóvenes, aquí lo que hemos hecho, tengo f de 2t es igual a menos 4t al cuadrado menos g en 0. Digo de que 2t es igual a un u, entonces tengo f de u es igual a menos u al cuadrado menos g de 0, y es lo que he colocado acá. ¿Está bien? Es lo que está aquí. Entonces tenemos ya una primera relación. Ahora vamos a ver la condición de frontera. La condición de frontera
nos dice lo siguiente, que b de t en 0, t más 2 veces b de x en 0, t. Esto es igual a menos 4 veces t. Vamos a ver a dónde nos lleva esta condición. En primer lugar, tenemos el b de t. Estamos hablando esto porque es de este lado. Es decir, esta solución está acá, no tiene nada que ver con este lado. Es acá. Significa, vamos a tener nosotros lo siguiente. bt, la derivada, ¿está bien?, de f y g con respecto a t. Vamos a tener g' cuando el x es igual a 0 de t más f' de t más, aquí tenemos las dos veces la derivada cuando el t es igual a 0, vamos a tener f' de t menos 2g' de t. Jóvenes, aquí tengan en cuenta lo siguiente. A ver, b de t es igual a la derivada con respecto a t de f de x más t más g de x más t. Solamente para explicar por qué sale esto. Y esto es igual a menos 4t. Solo para explicar por qué sale estas formas aquí. Esto va a ser igual la derivada de cada uno de estos y vamos a tener la derivada de f con respecto, voy a llamar x más t, le voy a llamar u, y x menos t le voy a llamar beta, digamos. Aquí es menos, jóvenes. Entonces nosotros tenemos la derivada de f con respecto a u multiplicado por la derivada de u con respecto a t más la derivada de g con respecto a beta por la derivada de beta con respecto a t. Esto va a ser igual. Esto es la derivada de f con respecto a su argumento, es ese f'. La derivada de u con respecto a t es igual a 1. ¿Está bien? Es igual a 1. Entonces aquí nosotros tenemos simplemente por 1. Más, aquí tenemos la derivada de g con respecto a beta, es g'. ¿Está bien? Un momentito. Ya, sí, aquí disculpen, me he equivocado, jóvenes, en lo siguiente. No me cambia nada los resultados anteriores. Aquí vamos a poner t más x y t menos x. Solamente me estaría cambiando el signo. Entonces aquí tenemos esta derivada, simplemente va a ser g'. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, una vez establecido esto, donde estas derivadas son con respecto a su argumento, nosotros tenemos esta expresión. Entonces, integrando, y utilizando la linealidad de la integración, nosotros vamos a obtener lo siguiente. En primer lugar, aquí tenemos 3f', entonces tenemos 3f de t. Aquí tenemos menos g, entonces vamos a tener simplemente g de t. Esto va a ser igual a lo siguiente. La integral de esto es menos 2t al cuadrado. Jóvenes, aquí aparece un 3, va a aparecer un menos 3f de 0, y aquí va a aparecer un más g de 0. Al momento que integramos, porque estamos integrando desde 0, ¿está bien? Estamos integrando desde 0 hasta el valor t. Desde 0 hasta el valor t. Entonces, esto aquí le vamos a sumar. Pasa al otro lado como más 3f de 0 menos g de 0. Esto es lo que nosotros tenemos acá.
Entonces, nosotros tenemos el siguiente sistema que vamos a resolver. Tenemos esta expresión de acá, f de t es igual a t al cuadrado menos g de 0, y tenemos esta expresión de aquí, en la cual tenemos 3 f de t es igual, y vamos a mantener el menos, g de t es igual a menos 2t al cuadrado más 3 f de 0 menos g de 0. Bien, tenemos este sistema para resolver. De aquí, inmediatamente, nosotros decimos lo siguiente, de donde esto sale rápidamente, ustedes se pueden dar cuenta, el g de t va a ser igual a menos t al cuadrado más 4f de 0. ¿Qué es lo que he hecho? El f de t lo he reemplazado acá, esto lo paso al otro lado, todo esto a este lado, se opera y se obtiene esto. ¿Está bien? Además, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Hasta ahí, jóvenes, ¿está claro? Ahora, si nosotros aquí ponemos t igual a 0, o aquí tenemos t igual a 0, vamos a ver que obtenemos que el f de 0 más el g de 0 es igual a 0. Reemplazando aquí 0, 0, 0. Esto pasa al otro lado y tenemos estas relaciones. Entonces, ya con estas relaciones, a ver, voy a llevarlo esto al otro lado para poder trabajarlo. Nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, entonces, tenemos esto que está acá, ya tenemos el g de t y tenemos el f de t. Fíjense, el g en 0 y el f en 0 en principio deben de ser datos. Veamos. Por lo tanto, aquí voy a escribir lo siguiente, solamente como referencia. F de xt es igual a f de t más x más g de t menos x. Entonces, aquí escribo b de x, t es igual. El f de x, tengo el f de t es igual a t al cuadrado menos g0. Entonces, el f de t más x es igual a t más x al cuadrado más g0. ¿Está bien? G en 0. Entonces, eso es lo que voy a poner aquí. Un momentito. Y lo mismo pasa con el g de x. Entonces, a ver, aquí tenemos... Ven, aquí hay algo que no me está gustando. Un momentito, jóvenes. 3.
Jóvenes, aquí me equivocaron, creo. Esto es menos, simplemente menos f de 0, menos t al cuadrado menos f de 0. Ya, ahora sí. Entonces nosotros tenemos esto que está aquí, va a ser igual a t al cuadrado, t menos x al cuadrado menos g de 0 más g, que es esto que está aquí. Entonces menos t menos x al cuadrado menos f de 0. Un momentito aquí. Disculpen, jóvenes. Sí, me equivoco en lo siguiente. Fíjense, este es el f de t, me olvidé el menos acá. Me olvidé el menos, por eso es que me salía medio raro. Ahora sí, aquí tengo un signo menos. 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 Ahora sí, si no se me iban las incógnitas, sí, no tenía nada. Entonces, nosotros tenemos esto va a ser igual a menos 2t menos x al cuadrado menos f de 0 menos g de 0. Muy bien. Ah, pero f de 0 más g de 0 es igual a 0. Entonces esto se va. Tenemos simplemente esto. Entonces, fíjense, en esta región la solución era esto. En esta región, teniendo en cuenta las condiciones de contorno y continuidad, la solución es esto. Es decir, en todo el plano, en toda esta parte, tengo la misma solución. Para este caso particular, para otros podría no ser así. En consecuencia, nuestra solución u de x, t va a ser igual a b de x, t más el u1 de x. Esto es igual, el u1 de x era igual a ¿cuánto? Simplemente da menos 3x al cuadrado. ¿Está bien? Menos, no, es 3x al cuadrado, simplemente. Entonces, aquí nosotros tenemos, menos 2t, bueno, menos 2t menos x al cuadrado más 3x al cuadrado. Listo, así podemos dejarlo, creo, aunque también podríamos operarlo un poco. Jóvenes, ¿quedó entendido? Sí, profesor. Muy bien. Veamos lo siguiente, un siguiente ejemplo. El ejemplo 3. Resolver. Y ahora vamos a tener el siguiente problema de Cauchy. La segunda derivada de u con respecto al tiempo es igual a u x más x por el seno de t. El x está entre menos infinito y más infinito. Tenemos que el u evaluado inicialmente en x igual a 0 es igual al seno de x. La velocidad inicial es igual al coseno de x. Y tenemos que el x está entre menos infinito y más infinito. A ver, nos piden resolver este que es un problema de Cauchy. ¿Está bien? Es un problema de Cauchy. La solución, aquí tenemos lo siguiente. Es un problema no homogéneo con condiciones no homogéneas. Entonces, aquí utilizamos la fórmula de D'Alembert. Pero la vamos a hacer con una pequeña modificación
que viene asociada a lo que es el problema de el método de Duhamel que hemos visto antes. Aquí vamos a tener lo siguiente. Esta fórmula es u de x, t es igual a esta función, le llamo phi de x menos at más phi de x más at sobre 2. Aquí no está cambiando nada. Donde cambia va a ser aquí, más 1 sobre 2 veces a. Tengo la integral. A ver, voy a usar las mismas letras que hace un momento para no confundirnos. F. Tenemos aquí el g de psi, de psi. Y aquí tenemos x menos at, x más at. Jóvenes, esta es la fórmula de D'Alembert para el problema homogéneo, si es que esto fuese 0. Pero como eso no es 0, nosotros le vamos a sumar 1 sobre 2 veces a, la integral desde 0 hasta t de tau, integral desde x menos a por t menos tau, hasta x más a por t menos tau, de la función, y esta función que está aquí le voy a llamar psi, la parte no homogénea, psi de psi y de tau, y todo esto de psi. ¿De dónde viene esta expresión? Esta expresión viene, si no me equivoco, ¿dónde está? A ver, ¿dónde lo escribí? De acá. Es esta parte, cuando el problema no es homogéneo y con condiciones homogéneas. Entonces, cuando el problema es no homogéneo y con condiciones no homogéneas, la solución general va a ser la solución del problema homogéneo o del problema homogéneo con condiciones no homogéneas, es decir, este problema, más la solución del problema no homogéneo con condiciones homogéneas. ¿Está bien? Esto se toma como una solución particular del problema general. Y nosotros obtenemos esto. ¿Está bien? Esto, la cual es solución del siguiente problema. Voy a escribirlo aquí para que quede mejor claro, referenciado. Tenemos u t es igual a al cuadrado u x más f de x, t. Disculpen, no es f, aquí es psi de x, t. Tenemos las condiciones u x, 0 es igual a f de x, ut x, 0 es igual a g de x. El x está entre menos infinito y más infinito, t mayor que 0, y aquí el x está entre menos infinito y más infinito. Entonces, cuando tenemos un problema de esta forma, simplemente utilizamos la ecuación de D'Alembert en esta forma. ¿Está claro? Que es ya la superposición de la solución del problema homogéneo con la solución del problema no homogéneo con condiciones homogéneas. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos que nuestro f de x es igual al seno de x, el g de x es igual al coseno de x, y el psi de x, t, es igual al x seno de t. Por lo tanto, tenemos que nuestra función u de x, t es igual al seno de x menos t más el seno de x más t, todo esto dividido sobre 2,
más 1 sobre 2 veces a, 1 sobre 2 veces a, aunque, un momentito, déjeme ver, el a vale 1 en este caso, el a vale 1, entonces simplemente es 1 sobre 2, la integral de x menos t hasta x más t del coseno de psi, de psi, más un medio, integral desde 0 hasta t, de tau, integral desde x menos t menos tau hasta x más t menos tau de psi seno de tau de psi. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que integrar o hallar. Esta primera parte, jóvenes, la copio exactamente igual, no va a cambiar. Entonces se mantiene. Esta integral que está acá nos va a dar lo siguiente, más la integral del coseno es el seno evaluado en x más t, menos el seno evaluado en x menos t, y todo esto dividido sobre 2. ¿Está bien? Más esto que está aquí va a ser igual a un medio, la integral desde 0 hasta t. Esta integral, jóvenes, nos va a quedar el seno de tau, porque simplemente es la integral de psi, de psi, por psi al cuadrado sobre 2, que es evaluado en estos límites, x menos t menos tau, x más t menos tau. Muy bien, esto va a ser igual, jóvenes, aquí este y este se van a ir, así que nos queda solamente el seno de x más t. Vamos a tener aquí más esta integral. Una vez que nosotros reemplazamos, tenemos x, integral desde 0 hasta t. Aquí vamos a tener t menos tau, seno de tau, de tau. Esta integral, jóvenes, nos va a dar lo siguiente, x, seno de x más t, y tenemos más x t menos seno de t. Y esta, jóvenes, es la solución de este problema en este caso. Es decir, simplemente aplicar esta fórmula. Si tenemos algún tipo de restricción, evaluamos dónde podemos aplicarlo y cómo, y donde no podemos aplicar las expresiones o las ecuaciones, utilizamos la condición de continuidad en esta frontera y las de contorno que sean pertinentes. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Veamos el caso bidimensional. Caso bidimensional. Bien, nosotros aquí tenemos, digamos, la propagación del sonido en un gas, las oscilaciones de una membrana, la propagación de las ondas electromagnéticas, todos esos son casos bidimensionales. Tenemos u de t es igual a un a al cuadrado, un xx más un y. Vamos a decir más un f de x, y. Un momentito. X, y y t. También puede depender de t. Estos, jóvenes, cuando el x y el y son mayores que menos infinito y son menores que más infinito. Y tenemos el t mayor que 0. Y tenemos las condiciones iniciales
u de x, y, 0. Esto vamos a decir que es un phi de x, y. Y tenemos la velocidad x, y, 0. Esto es igual a un psi de x, y. Esto, jóvenes, cuando el x y el y están entre menos infinito y más infinito. Este es el problema que se tiene que resolver. Entonces, aquí no voy a hacer demostraciones, nada, simplemente voy a poner la fórmula que se halla por otros métodos. Entonces, la solución se halla usando la fórmula de Poisson. Realmente ya la hemos visto, jóvenes, ¿está bien? Va a tener la siguiente forma: u, x, y, t es igual a 1 sobre 2 pi a, y aquí vamos a tener la derivada con respecto al tiempo de la integral por la superficie de la esfera K a T. A ver, ¿qué cosa es esa esfera K a T? Es una esfera, digamos, nosotros tenemos nuestra región, ¿está bien? Tenemos una región, y en esta región nosotros vamos a tener un punto, digamos aquí, ese punto es el punto x, y, ¿está bien? Es el punto x, y, y tenemos esta esfera. Esta esfera va a tener un radio que va a ser, digamos, el radio AS. Entonces, la superficie de esta esfera, o en todo caso el área de este círculo, porque estamos en un caso plano, disculpen, no es esfera, es círculo. El área de este círculo, o este círculo, lo denominamos así. Es un círculo, el K, que tiene un radio que es igual a AS. ¿Está claro? Radio igual a AS. Entonces estamos integrando a lo largo de este círculo, en esta región. ¿Está bien? Ahora, esta va a ser una región con coordenadas psi y eta. Entonces aquí nosotros tenemos el phi de psi, eta, dividido sobre, jóvenes, cuando vimos las transformadas de Fourier hallamos estos resultados: a cuadrado, t al cuadrado menos rho al cuadrado, y esto por d de psi, d de eta, más la integral, está bien, más la integral por el mismo círculo K del radio AT, de este psi, de psi, eta, aquí vamos a tener dividido sobre la raíz cuadrada de a cuadrado, t al cuadrado menos rho al cuadrado, también por de psi y de eta. Y esto más, eso es lo que corresponde si el problema fuese uniforme. Como el problema en este caso no es uniforme, es la integral desde 0 hasta t, de tau, integral, ahora va a ser por el círculo que tiene radio a por t menos tau. Y aquí vamos a tener f de psi, eta, tau, de psi, de eta, dividido
sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado t menos tau al cuadrado menos rho al cuadrado. Entonces, jóvenes, en el caso bidimensional simplemente utilizamos esta expresión. ¿Está claro? Utilizamos esta expresión, nada más, que es la integral de Poisson. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Les voy a dar de una vez también la expresión para el caso tridimensional. Para el caso tridimensional, el problema que nosotros vamos a resolver es el siguiente. La segunda derivada de u con respecto al tiempo es igual a al cuadrado, nabla al cuadrado de u, más una función que es de x, y, z y t. Aquí nosotros tenemos de que menos infinito, x, y, z más infinito, t mayor que 0. Las condiciones iniciales, la misma estructura, x, y, z, 0 igual a phi de x, disculpen, phi de x, y z, la velocidad evaluada en x, y, z y 0 es igual a psi de x, y, z, y esto es evaluado en los mismos límites para x, y, z, de menos infinito a más infinito. En este caso, la solución se halla con la integral de Kirchhoff. Esta tiene la siguiente forma. U de x, y, z, t va a ser igual a 1 sobre 4 pi al cuadrado. Aquí tenemos la derivada con respecto al tiempo. Y aquí tenemos una integral de superficie por la esfera, en este caso la superficie de la esfera AT. Y tenemos psi de psi, eta, gamma dividido entre t de sigma más, aquí tenemos de nuevo esta integral a t, psi de psi, eta, gamma dividido sobre t por de sigma más la integral desde 0 hasta t de tau, integral, aquí tenemos s a t menos tau de la función f, psi, eta, gamma, tau sobre t menos tau de sigma. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Y en este caso, jóvenes, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener nuestro plano o ya nuestra región del espacio. En este caso sí tiene que ser tridimensionalmente. Este es psi, este es eta, este es gamma. Aquí nosotros tenemos, digamos, algo así. Está bien, tenemos y vamos a tener esto,
es nuestro radio arro y esta va a ser la esfera arro. Entonces en este caso el arro es este A por T menos T. Y este es el punto X, Y, Z. Esta es la región por la cual estamos integrando. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, aquí consiste simplemente en aplicar lógicamente. Cuando tengo el problema directo, es sencillo. Pero hay ocasiones en las cuales, como en el segundo ejemplo que vimos, para el caso unidimensional, hay que acortar la solución, hay que dividir las regiones. Eso es todo un campo de estudio bastante amplio. ¿Está bien? En este momento simplemente quería mostrarles cómo es que las soluciones halladas para algún problema general nos puede servir de base para hallar toda una amplia familia de soluciones de una gran cantidad de problemas. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Gracias.